Dios tiene tu vida en sus manos. Pastor, pero es que me siento afligido, me siento decepcionado, me siento triste. No importa, Dios todavía está trabajando en ti. Y eres victorioso, eres más que vencedor cuando sabes que las pruebas que estás viviendo en esta vida son para parecerte más a Cristo. Los que hemos sufrido, los que hemos pasado por el valle de la sombra y de la muerte, hemos conocido al Dios que transforma nuestro carácter. Hemos conocido al Dios que nos sustenta. Hemos conocido al Dios de la intimidad. Hemos conocido al Dios cercano, no al Dios que nos da migajas, no al Dios que nos da riqueza, no, al Dios que nos da su presencia, su sustento. Él es nuestra roca firme. Él está con nosotros. ¿Qué significa ser qué? Victorioso. La Biblia, ¿qué significa cuando dice que usted y yo somos más que vencedores? Cuando dice que usted y yo somos más que vencedores, victoriosos, ¿qué significa esa expresión a través de la Biblia? Y el pastor Rubén hace 8 días nos comunicó que hay una realidad espiritual en el creyente, ¿no? ¿Cuál es esa realidad espiritual? Que hay dos naturalezas que continuamente están peleando por el control de nuestra vida. Una es la naturaleza de la carne y otra la naturaleza del espíritu. De hecho, Pablo en Romanos 8:1 comienza con el famoso versículo que dice: ahora por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Jesús. Y él continúa ese argumento diciendo que hay dos estilos de vidas: vivir según la carne, es decir, bajo la esclavitud del pecado, guiado por los deseos humanos, los deseos egoístas, los deseos sensuales, en contraste con vivir según el Espíritu, o sea, caminar en obediencia, libertad y comunión con Dios. Ahí están esas dos naturalezas. Y vivir en el Espíritu significa que el creyente ha sido liberado del poder del pecado. Tiene una nueva identidad como hijo de Dios y es capacitado por el Espíritu Santo para vencer. Escúcheme bien. Quien vive en el Espíritu significa que el mismo poder de Dios, quien resucitó a Jesucristo de los muertos, le capacita para ser vencedor. Porque muchos de nosotros vivimos, bueno, ¿y yo cómo puedo vencer al pecado? Y la respuesta es: en tus fuerzas nunca. Pero cuando vives en la vida del Espíritu, sí vas a poder, porque Él te capacita. Por eso la pregunta es: ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo de Dios? O sea, ya eres ¿qué? Vencedor. No lo veo muy convencido, y yo quiero a través de esta predicación que usted se dé cuenta que sí se puede vencer el pecado. Ahora, esta experiencia de vivir en el Espíritu no es una experiencia mística, sino una transformación diaria que se evidencia en la mente, en las decisiones y el carácter. Olvídese que esto es magia, olvídese que esto es algo que simplemente se hace con un simple chasquido de dedos. No, es un proceso. Vivir en la carne, aprendimos también, lleva ¿a qué? ¿A qué lleva vivir en la carne? A la muerte. Pero vivir en el Espíritu, o llevar una vida espiritual, lleva a la vida y a la paz. Pastor, muy lindo eso, pero ¿cómo puedo vivir en qué? En victoria. Usted me dice que teniendo el Espíritu Santo soy más que vencedor. Puedo vencer el pecado, puedo vencer esa lucha interna que tengo por hacer el bien o por hacer el mal. Como dijo el apóstol, lo que quiero hacer, termino ¿qué? No haciéndolo. O lo que no quiero hacer, termino ¿qué?
haciéndolo. ¿Cómo me va a decir que puedo vivir en victoria? Y esta es la historia de un hombre llamado Marcos, que había crecido en la iglesia, pero que cayó en una profunda depresión porque perdió su empleo, porque entró en una crisis económica. Y bajo este contexto se sintió derrotado, abandonado por Dios, y como hace más de uno, dejó de congregarse, se desanimó. ¿Quién no, cierto? Pero un día iba al trabajo y se encontró con un hermano de la iglesia. Y Marcos lo identificó y le dijo: hermano, ¿cómo está? ¿Y cómo contesta un cristiano? Bendecido y en victoria. Y eso fue como si le hubieran pegado una cachetada a Marcos. Y enseguida Marcos le contesta: ¿cómo me va a hablar de victoria cuando mi vida grita que yo soy un fracasado? Qué irónico, ¿no? ¿Cómo me va a decir bendecido y en victoria si yo siento que mi vida hay ¿qué? Fracaso. Eso es lo que le quiero hablar hoy en este sermón. Porque quiero enseñarle que un cristiano puede vivir en victoria a pesar de las pruebas, porque Dios está obrando sobrenaturalmente en su favor. Él ha definido su destino eterno y lo sostiene con amor inconmovible. ¿Está interesado en eso? Porque creo que todo nos pasa, ¿no? ¿Bendecido en victoria? Claro. Uy, pastor, pero no se imagina el problema que me espera cuando llegue a la casa. ¿Bendecido en victoria? Sí, claro que sí. Pastor, pero no se imagina lo que me ocurrió. El médico me dijo que tenía una enfermedad terminal. ¿Bendecido en victoria, pastor? Sí, pero no se imagina lo que estoy viviendo en este momento. Una decepción amorosa, una enfermedad mental. ¿Cómo un cristiano vive en qué? En victoria. Número 1, un cristiano vive en victoria cuando interpreta su vida desde la soberanía de Dios, no desde sus emociones. Léalo ahí y analícelo. Porque la palabra de Dios hay que asimilarla, ¿no? De nuevo, un cristiano vive en victoria, o yo puedo vivir en victoria cuando interpreto mi vida desde ¿qué? La soberanía de Dios y no desde ¿qué? Mis propias emociones. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un problema. ¿A cuántos nos gustan los problemas? A nadie, ¿cierto? Pero hay un problema que la palabra de Dios quiere hoy solucionar. Y es que muchos creyentes interpretan su vida desde sus emociones, desde lo que sienten y no desde la soberanía de Dios. Por eso he traído la siguiente frase: no puedes vivir en victoria si tus emociones tienen más autoridad que la soberanía de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. Mire que Pablo comienza el versículo 28 con una declaración segura. Sabemos. Está por entendido, es una realidad, no es un sentimiento, no es una certeza,
que sabemos que Dios obra soberanamente para que todas las cosas operen para el bien de quienes le aman. Esto no puede dar cabida a la duda de que Dios, en la realidad en la que te ha metido, ha determinado que todas las cosas te ayudarán ¿para qué? Para bien. Pablo no está diciendo, mire, según lo que sienta, según como hoy amanezca, hasta de pronto Dios podría acomodar las cosas para que le vaya bien. No, es una certeza, está claro. Todas las cosas nos ayudan a bien para quienes amamos a Cristo. Pero esta porción bíblica, cuando la leemos, creo que todo el mundo, oh, gloria a Dios, ¿cierto? Qué chévere, todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. O sea, a todos nos va a ir ¿qué? Bien. Y entonces está el interrogante. ¿Pablo qué quería decir con la palabra bien? Porque si lo vemos desde la perspectiva del mundo, el estar bien es sinónimo de estar feliz. ¿Cuántos quieren ser felices? Ay, ahí sí, fuerte amén, ¿no? Porque la filosofía del mundo es el objetivo del mundo, que usted sea ¿qué? Feliz. Y de hecho la filosofía desde Sócrates y todos los antiguos, siempre la pregunta es ¿qué es la felicidad? Y el hombre ¿cómo puede ser qué? Feliz. Y malinterpretamos la palabra bien con la palabra ¿qué? Felicidad. El problema es que la palabra felicidad nunca va a ser una palabra o un estado que determine o que diga que es una certeza, sino que es algo totalmente ¿qué? Relativo. Si usted le pregunta al que tiene al lado, venga, para usted ¿qué es ser feliz? Pregúntele, venga, para usted ¿qué es ser feliz? Empiezan a pensar, ¿cierto? ¿Para usted qué es ser feliz? ¿Para usted qué es la felicidad? ¿Qué es el bien para usted? Ay, usted le pregunta al pastor David, ay, papá, a mí la felicidad. Dios mío, que yo pueda tener una cuenta de ahorros, donde yo en este momento pueda comprar un tiquete de avión e irme a las Bahamas a echar unos días de descanso. Creo que más de uno podría dar su propia ¿qué? Definición de ¿qué? De felicidad. Pero Dios no quiere que seas feliz. ¿Cómo así? Sí, no, Dios quiere que te vaya ¿qué? Bien. Son dos cosas totalmente distintas y diferentes. Cuando dice Pablo, todas las cosas nos ayudan para bien, no está hablando de comodidad ni de sentirse feliz, sino más bien lo define como lo dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen ¿qué? Hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, para Dios el objetivo de que te vaya bien es que cada día te parezcas más ¿a quién? A Cristo. Esa es la verdad. Y cuando tú crees en esta palabra, pues no te vas a decepcionar de la vida cristiana, porque tu objetivo no va a ser sentirse bien, sentirse feliz, sino siempre hacer que tu carácter se parezca al carácter ¿de quién? De Cristo. Todas las cosas nos ayudan o tienen el objetivo de que tú te parezcas a la imagen de Dios, que es que tengas el carácter de Cristo en tu vida. Ahí está. Por eso no puedes vivir en victoria si tus emociones tienen más autoridad que la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios, el objetivo de Dios es hacerte cada día más parecido ¿a quién? A Jesús. El problema es cuando nuestros sentimientos se interponen. Ese es el problema. Cuando nuestras emociones son más fuertes que la convicción de que hay un Dios soberano. Vas bien en tu vida cristiana y de repente el doctor te dice tienes un cáncer. ¿Qué pasa ahí?
Pero ¿cómo así? Empiezas a dudar, ¿no? ¿Cómo así? ¿Acaso yo no era hijo de Dios? ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso Dios no quiere verme feliz? ¿Por qué Dios me pone esta prueba? ¿Por qué Dios trajo la enfermedad? ¿Es que acaso Dios se convirtió en mi enemigo? Ojo con eso. Estás malinterpretando el concepto de bien en la Biblia. Dios quiere que te aparezcas ¿a quién? A Cristo. Por eso, cuando tus emociones sean fuertes, haz una pausa y declara: mi vida no está fuera de control, está en las manos de un Dios soberano. Él tiene tu vida en sus manos. Dígale al que tiene al lado: Dios tiene tu vida en sus manos. Dios tiene tu vida en sus manos. Pastor, pero es que me siento afligido, me siento decepcionado, me siento triste. No importa, Dios todavía está trabajando en ti. Y eres victorioso, eres más que vencedor. Cuando sabes que las pruebas que estás viviendo en esta vida son para parecerte más a Cristo. Y algún día recibirás la victoria, la corona. Mire cómo termina el versículo 30. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. O sea, habrá recompensa, habrá gloria. Comprende que las pruebas de la vida es para moldear tu carácter. El problema es que muchos de nosotros a veces somos tan igualados con Dios que le decimos: Señor, conmigo no va eso. Si va a moldear mi carácter, hágalo ¿a qué? A mi manera y no como tú deseas. No acepta la soberanía de Dios y vive ¿en qué? En victoria. Los que hemos sufrido, los que hemos pasado por el valle de la sombra y de la muerte, hemos conocido al Dios que transforma nuestro carácter. Hemos conocido al Dios que nos sustenta. Hemos conocido al Dios de la intimidad. Hemos conocido al Dios cercano, no al Dios que nos da migajas, no al Dios que nos da riqueza, no, al Dios que nos da su presencia, su sustento. Él es nuestra roca firme. Él está con nosotros. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Deja de vivir por el emocionalismo. Sigue constante en la carrera de parecerte más a Jesús, día a día más a Jesús, y serás victorioso. Por eso es la frase final que he traído hoy. Si tu interpretación de la vida está basada en tus emociones y no en la soberanía de Dios, siempre vivirás confundido, nunca confiado. ¿Cómo quiere vivir usted? Número 2. ¿Cómo un cristiano vive en victoria? Un cristiano vive en victoria cuando recuerda que nadie puede condenarlo porque ya ha sido justificado. Romanos capítulo 8 del versículo 31 al 34. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuál es el problema? Recuerde que hay un problema que la palabra de Dios quiere solucionar en esta noche. Y el problema es que muchos creyentes viven derrotados por la culpa, el pasado, las circunstancias, las acusaciones internas o externas, olvidando que han sido justificados por Dios. Hay cristianos que viven en derrota porque sienten que a toda hora hay un dedo que los está ¿qué? Acusando.
Y es lógico. Dice la palabra de Dios que no hay ni un solo justo. Todos hemos pecado. ¿Usted se acuerda de las cosas malas que ha hecho en la vida? ¿Cómo se siente al recordarlas? Sobre todo cuando la presencia de Dios, la gloria de Dios ha sido revelada a usted y usted se mira a sí mismo bajo los lentes de Cristo. Usted mira la vida de Cristo y mira su vida. Usted dice: yo aquí perdí el año. Yo aquí no tengo nada que hacer. Él es perfecto. En mí no hay ni un tris de bondad. Y vivimos bajo la culpa del pasado, bajo las acusaciones del pecado, de la ley, bajo las acusaciones de otros. Yo pequé, yo he pecado, yo también la embarré. Y bien feo, ¿verdad, pastor? Sí. Cuando Jesucristo confrontó mi pecado, todavía no vivía en libertad, todavía no vivía en victoria. Sabía que Él me había perdonado, pero ¿sabe cómo vivía yo? Escondido. Uy, que los que me vieron, los que conocieron mi pasada vida, ¿qué? No me vean, ¿porque qué? Uy, qué vergüenza. Pero aquel que es victorioso dice: no, de allá me sacó Dios y aquí estoy. He sido justificado. Y te van a acusar, tu pasado te va a seguir ¿qué? Acusando. Es una realidad. ¿Tú crees que el pecado y que el Satanás y los que conocen tu pasado se van a quedar callados? No, ellos van a seguir ¿qué? Acusándote. Pero si quieres ser victorioso, debes comprender que Jesús ya te justificó. Él ya te perdonó. El versículo 33, 34, hay dos preguntas claras. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Y Pablo usa el lenguaje de un tribunal. O sea, Dios, juez supremo, ya nos justificó. Y si Él nos declaró inocentes, nadie tiene autoridad para volvernos a condenar. ¿Lo cree o no lo cree? De hecho, creo que la ley, yo soy malo para la jurisprudencia, pero creo que dice que cosa juzgada, ya no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Y aquí el texto bíblico es muy claro. Cristo hizo 4 cosas por ti y por mí. Primero, murió por nuestros pecados, ahí lo dice. Pero no se quedó en muerte, sino que resucitó, asegurando nuestra victoria. Y dice que está a la diestra del Padre con toda autoridad. Y no ahí como un rey esperando que todos le sirvan, no, sino que está ahí intercediendo por nosotros, o sea, defendiendo nuestra causa día a día. Mire qué hermoso. Por eso la obra de Cristo es una obra de gracia, una obra completa. Él murió por ti, por tus pecados. Él resucitó para darte la victoria. Él está en el trono de Dios diciéndote: algún día estarás conmigo. Pero no solamente está ahí, sino que está ¿qué? Defendiéndote de la acusación. Por eso no puedes vivir en victoria si olvidas quién te ha justificado. Mira, quien vive en victoria sabe que la voz de Cristo es más poderosa que la voz de la acusación. Quien vive en victoria sabe que se ha arrepentido de sus pecados, de que ha declarado, o más bien ha derramado su vida, ha dedicado su vida a Cristo, se arrepintió. Y después del arrepentimiento y el perdón de Dios, quien tiene el poder de juzgar, que es nuestro Padre Celestial, nunca lo va a hacer, porque Él ya te justificó. Y entonces, ¿qué pasa con las demás voces que te acusan? ¿Qué vas a hacer con esas voces? Por eso no hay victoria sin seguridad en la justificación.
Si dudas de tu posición ante Dios, vivirás como esclavo del pasado, no como hijo de Dios del presente. Por eso te digo en esta noche, cuando el pasado te acuse, responde lo que Romanos 8:33 dice: Dios me ha justificado. Y agradece todos los días en oración que Cristo intercede por ti, incluso cuando Él sabe que vas a fallar. Es que mire qué hermoso es Jesús. Él está al lado de Dios Padre y de pronto en el transcurrir de la vida cristiana vas a fallar. Y en vez de encontrar a un Dios que te acusa, vas a encontrar a un Jesús que le va a decir al Padre: espera, yo sé por lo que Él está pasando. Yo lo comprendo. Dale otra oportunidad. Mándale al Espíritu Santo para que lo vivifique. Ese Jesús que murió en la cruz por tus pecados, Él es tu Señor. Por eso la frase final: si Cristo es tu abogado, no vivas como si fueras un acusado sin defensa. Número 3, ¿qué nos dice Romanos capítulo 8? ¿Cómo un cristiano puede vivir en victoria? Un cristiano vive en victoria cuando se aferra al amor invencible de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Sí dice así? Y usted lo va a leer. ¿Qué dice ahí? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y concluye el apóstol diciendo: por lo cual estoy seguro de que ¿qué? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Dios. Y si quieres vivir en victoria, aférrate a esa promesa. A ver, ¿cuál es el problema acá? Y es que muchos creyentes creen que las pruebas o sufrimientos son señales de que Dios los ha abandonado. ¿Cuántos se han sentido abandonados por Dios por las pruebas que han tenido en la vida? ¿Cierto que es un problema? Pero hoy la palabra de Dios quiere darle solución. No puedes vivir en victoria si dudas del amor de Dios cuando llegan las pruebas. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Empieza el versículo 35. Ahí hay una lista. Dice: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Mire, el apóstol está haciendo claro aquí. Vea, el creyente, el cristiano, el que ha decidido por Cristo, no está excepto de ¿qué? De vivir ¿qué? Tribulación, ¿qué más? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Cómo así, pastor? ¿Es que acaso no soy hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, pero todavía vives ¿en qué? En este mundo. Y en este mundo viviré esa aflicción, dijo Jesús, ¿o no? Es una realidad. La realidad del creyente es esta. ¿Habrá qué? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. ¿Y sabe cuál es el problema de las adversidades que describe el apóstol Pablo? Que siempre nos van a hacer creer que el amor de Cristo se acabó, se rompió. Y es verdad. ¿Cómo se siente usted frente a la aflicción? Como que Dios no me ama, pastor. Pablo menciona la dura realidad del creyente. Pero aún así, concluye en el versículo 37, frente a esto, aún viviendo en medio de las adversidades, somos ¿qué? Más que vencedores. Y si usted entiende eso, ve la vida cristiana desde otra perspectiva, no se va a amargar, no se va a desanimar, no va a claudicar en el proceso.
que Dios tiene contigo. O sea, la clave es: tu victoria está asegurada porque estás siendo amado eternamente por Jesús. Por eso, dos aplicaciones sencillas. Memorice Romanos 38 y 39. ¿Cómo así, pastor? Sí, memorícelo. Y proclámelo cuando enfrente la soledad, la enfermedad o el temor. Cuando usted enfrente esas circunstancias, diga: nada me podrá separar el amor de Cristo. En Él soy más que vencedor. Pero también ayude a otros creyentes en crisis a recordarles que Dios no los ha dejado de amar, aunque no lo sientan. Sea ese paracleto, sea esa palabra de aliento para quienes en medio de su dolor están dudando del amor de Dios. Y ahí está en la ilustración. Si alcanza a ver, hay un lazo, ¿cierto? Un lazo que está siendo jalado, ¿cierto? Un nudo ahí. Y esto significa que si el amor de Cristo no se rompe ni con la muerte, adivina, ninguna prueba puede destruirte. Necesitas experimentar el amor de Dios en tu vida. Nada te podrá hacer frente, dice ahí. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está de tu lado. Pero pastor, ¿por qué no me saca de esta circunstancia? ¿Por qué no hace algo? No, Él está haciendo algo. Lo que pasa es que primero quiere actuar ¿dónde? En tu corazón. En tu corazón. ¿Qué vimos esta noche? A ver, que un cristiano vive en victoria cuando interpreta su vida desde la soberanía de Dios y no desde sus emociones. Pero también vive en victoria cuando recuerda que ha sido justificado y que no puede ser condenado. Pero también cuando se aferra al amor invencible de Cristo, incluso en medio del sufrimiento. Por eso la victoria del creyente está anclada a la obra perfecta de Dios, no en sus circunstancias cambiantes, ni mucho menos en sus emociones. Tú creerás que tu victoria está anclada en las cosas de este mundo, en las riquezas, en la salud. No, tu victoria está anclada en la obra perfecta de Cristo, que murió, resucitó y está esperando por su iglesia. Amén. Por eso el llamado que le hago esta noche es: reconoce que tu victoria ya está asegurada por la soberanía, la justicia y el amor de Dios. Decide dejar de vivir gobernado por tus emociones y más bien cree lo que Dios ha dicho. Y camina cada día como alguien que ha sido transformado, perdonado y amado eternamente por Dios.